Hola, ¿cómo están? Buenas noches. El fin de semana estuvo marcado por una categórica victoria de la opción en contra. Opción que además desechó la propuesta constitucional redactada por republicanos. Dos procesos constitucionales fallidos, algo inédito en la historia de Chile y que es mirado con sorpresa por la prensa mundial. Ahora, esta derrota, lejos de ser un baño de humildad, endureció la postura de la oposición. No solo ahora tiene fecha el ingreso de la acusación constitucional contra el ministro Montes, sino que la UDI ya anunció que no pondrá sus votos a favor del gobierno. Esto cuando la moneda busca priorizar el pacto fiscal y la reforma previsional. Pero en la interna de la derecha la cosa es aún más compleja. Siguen todavía las recriminaciones cruzadas entre el Partido Republicano y Chile Vamos por la derrota del día de ayer. Conflicto que está lejos de terminar cuando aún los ánimos están caldeados por el fracaso. Sean bienvenidos y bienvenidas a Tiempos Violentos. Y porque requerimos que aquellos que lideraron el proceso que fue rechazado en el plebiscito de ayer también entiendan que los necesitamos para llegar a esos acuerdos. Porque nadie puede quedar fuera de la posibilidad de mejorar nuestro país, de constituir un Chile mejor. Y por lo tanto, todas las reflexiones y el tiempo que se requiera para reflexionar sobre esa derrota, pero los necesitamos también activos y en disposición de lograr acuerdos. El gobierno necesita un parlamento activo para lograr esos acuerdos. Los necesitamos, plantea la vocera de gobierno Camila Vallejo. ¿A quién? Bueno, a la oposición y en particular también los votos del Partido Republicano. ¿Qué piensan nuestros invitados en 10 segundos? Pero antes, muy buenas noches, Mauricio Daza. ¿Cómo está usted, amigo mío? Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos en una nueva semana de Tiempos Violentos. Y estos tiempos violentos no solamente tienen las consecuencias del plebiscito constitucional, sino también hay otra información. El más grande fraude tributario de la historia, más de 240.000 millones de pesos, con más de 50 personas formalizadas. Los detalles que se han revelado respecto de estos delitos, bueno, los vamos a conocer también esta noche acá en Tiempos Violentos. Saludamos a nuestros invitados. ¿Cómo está Gonzalo Youssef? Muy buenas noches, exdirector de la ANI, abogado penalista. 10 segundos para referirse a las palabras de la ministra Vallejo. Gonzalo, adelante. Buenas noches. La conducción en un Estado democrático como el nuestro, presidencial, le corresponde al Poder Ejecutivo. Y el que tiene que poner claras las prioridades respecto de lo que le interesa a la gente es el ministro del Interior, es el presidente. Perfecto, vamos a seguir analizando esas palabras también. Buenas noches a Cecilia Valdés, secretaria nacional de la Democracia Cristiana. Gusto saludarte, Cecilia. 10 segundos para ti. Bueno, no solo el gobierno tiene que liderar este proceso de diálogo y de conversación, sino que además tienen que estar los incumbentes de acuerdo en que esto pase. Entonces, la derecha tiene que dejar de poner condiciones para acercarse al diálogo. Perfecto. Y también esta noche nos acompaña don Rodrigo Rettiga, abogado militante del Partido Liberal. Rodrigo, buenas noches. Sus 10 segundos desde ahora ya. Muy buenas noches. Sí, efectivamente los necesitamos a todos. Acá nadie se jodió, ni siquiera los que ayer perdieron, y en consecuencia me parece que es una oportunidad de entender a la política en términos menos adversariales y más colaborativos. Perfecto, Rodrigo. Nadie se jodió, incluso quienes perdieron, pero el que se jodan volvió a aparecer en la voz de Beatriz Evia. Vamos a estar conversando esta noche de esto y muchísimo más a la vuelta de esta pausa comercial. Ya regresamos. Estamos de regreso, hacemos Tiempos Violentos en las pantallas de Vía X el día después del plebiscito. Ayer, 17 de diciembre, entonces, triunfó la opción en contra, lo que ha generado reacciones y reorganizaciones en materia política en nuestro país. Tenemos un titular para contextualizar y para iniciar este bloque aquí en Tiempos Violentos. Llegó la hora de concretar. El gobierno ingresará indicaciones a la reforma de pensiones. La ministra Camila Vallejo emplazó a la oposición a entender que los necesitamos para alcanzar acuerdos y tener un Chile mejor, algo que revisamos, ¿cierto?, las declaraciones de la vocera al comienzo del programa. ¿Hay un cambio de actitud, Cecilia? ¿Observas un cambio de actitud de parte del gobierno a partir de lo que plantea la ministra Vallejo? Bueno, yo creo que sí, que es bueno hacer esa declaración. Ahora lo importante es que se ejecute esa declaración y que de verdad en el Parlamento se converse con todo el mundo, porque aquí todos tenemos que remar para el mismo lado, independientemente del resultado del fin de semana. No solo la ministra Vallejo habló, sino también lo hizo la ministra del Interior, Carolina Toá. Escuchemos. La oposición, los distintos sectores de la oposición, los distintos sectores del oficialismo, estamos archiavisados de que la ciudadanía no quiere más vernos enfrascados en trincheras que no llegan a puerto.
O sea, las discusiones bien, pero tienen que llegar a soluciones. Y el presidente ayer lo dijo muy claramente, los acuerdos que no se lograron en el proceso constitucional se tienen que lograr en las pensiones, se tienen que lograr en seguridad, se tienen que lograr a propósito del pacto fiscal y la recuperación económica, el crecimiento. Esos son los desafíos que todos tenemos ahora. Ahí estaba la ministra Toá en Radio Cooperativa, ¿cierto? Estamos archivizados por la ciudadanía de que ya están hasta acá, bueno, de alguna manera, de la confrontación y que no hay acuerdos. Gonzalo Youssef, ¿es el momento de los acuerdos? ¿Es el momento de que la política diga, ok, bajemos las armas, veamos cómo podemos avanzar con ciertos acuerdos? Pero yo veo que desde la centro derecha, al menos, la postura ha sido distinta. Ya se anunció que al menos la acusación constitucional contra el ministro Montes entraría mañana. Yo creo que efectivamente cada elección tiene que ser un momento de reflexión, sea cual sea el resultado. Y efectivamente este plebiscito, que es la culminación de un proceso que se inició de manera revolucionaria el año 2019, que fue apaciguado con un acuerdo parlamentario de última hora, que fue ratificado luego con una votación muy grande en favor de un cambio constitucional. Luego se invirtieron las cosas y además se eligieron consejeros de un sello de centro derecha. Y luego de eso nos viene este rechazo. Yo creo que ese es el orden de la reflexión. No podemos aislar este fenómeno y suponer que es una cuestión sola. Dicho aquello, me gustaría entender que efectivamente este es el momento. El gobierno va a enfrentar ahora sí sus últimos 2 años y podemos decir que ya ha despejado el tema constitucional, para bien o para mal, dependiendo cuál sea nuestra propia opinión. Despejado aquello, lo que tiene que entender, y creo que a lo menos en el discurso del presidente se entiende, es un giro hacia la socialdemocracia. Nos salimos de ser un partido de dirigentes estudiantiles con una postura de izquierda radical y nos damos cuenta que estamos gobernando un país de 18 millones de personas que no está para cantos románticos, que está para actos serios, que está para coaliciones amplias. Y en ese contexto, ¿cuáles son en los países democráticos las opciones de centro-izquierda razonable, las más vinculadas a la socialdemocracia? Y yo ¿Te gustó el tono del presidente anoche? Me gustó ese tono, me gustó también algo, y vamos a seguir hablando bien del presidente, ya que no le gusta que lo critiquen tanto. Nosotros vamos a tomar esa bandera y vamos a hablar bien. No, creo que la otra cosa interesante, y lo vamos a dejar para después, es la valoración de la democracia como institución tecnológica para resolver los grandes problemas de una sociedad compleja de 18 millones de personas. Bueno, luego de muchos vaivenes terminamos poniéndonos casi 11 millones de personas en una fila, llenando un papel y luego todos sentándonos, habiendo estado en uno y otro lado de las trincheras y teniendo una conversación cordial. Yo creo que esa es la gran lección. Anoche el presidente de la República habló, ¿cierto? Gonzalo Youssef destaca el tono y las palabras del presidente de la República. Fue un discurso que fue bastante elogiado, ¿cierto?, por el espectro político generalizado. Hoy la ministra Toá, como lo veíamos, y la ministra Vallejo, ¿cierto?, invitan a una oposición de alguna manera un poco más activa en el Parlamento para sacar adelante las reformas. ¿Qué dijo la dirigente de la UDI, María José Hoffman? Escuchemos. Los votos de la UDI no van a estar disponibles en ninguna reforma que atente contra el sentido común de los chilenos. Si hay reforma tributaria, será para bajar impuestos y no para subirlos. Si hay reforma en seguridad, será para ser más estrictos y no para indultar. Si hay reforma en términos de pensiones, será precisamente para cuidar los fondos de las personas y no que vayan a un fondo común. Rodrigo Retti, ¿qué le pareció la respuesta de María José Hoffman, secretaria general de la UDI? Pésima. La UDI no sacaba conclusiones positivas respecto a lo de ayer. Yo creo que el gran derrotado del día de ayer fue entender a la política en términos antagonistas y adversariales y no como debiera ser, que es la comprensión deliberativa y de llegar a acuerdos respecto de cómo conducir el buque llamado Estado de Chile, Gobierno de Chile. Y la UDI confunde en los elementos descritos anteriormente. A mí me parece pésimo que María José Hoffman siga en este estado de situación de querer solo promover derrotas al adversario y no llegar a acuerdos en materias tan sensibles como las pensiones, como la seguridad, como la educación y como la vivienda, que son aquellas primeras necesidades que las chilenas y chilenos intentan buscar a través de la deliberación política de su representante en el Congreso. Uno ve que a través de esas palabras que, lejos de alejarse de republicanos,
se mantiene esta especie de vínculo. Algo que ayer se reflexionaba. ¿Es el momento de que la centro-derecha se despegue completamente, se desmarque republicano? Muchos decían sí, otros decían no. Uno ve que esto va en la línea de no. O sea, deberían. ¿Y por qué deberían? Aquí hay dos procesos que entendieron a la política de forma adversarial. Los dos procesos fueron derrotados. Pero hay un agravante respecto a la Constitución de 2023 de republicanos. Tenía primero las conclusiones del proceso anterior, de que no había que ser adversarial, sino buscar los acuerdos. Segundo, tenía el anteproyecto de los expertos, en donde estaban las huellas digitales desde Carlos Frontaura del Partido Republicano hasta el experto del Partido Comunista. Tercero, fue liderado por partidos políticos, no por la Lista del Pueblo y no por independientes, que uno podría decir la Lista del Pueblo y los independientes no tenían el conocimiento como en la política. Bueno, aquí estaban los partidos políticos. Y cuarto, y quizás lo más importante, tenían un capitán y un gerente general, que era José Antonio Kast. Y con esos 4 elementos tiraron por la borda la posibilidad de entregar un acuerdo de consenso y una constitución para los próximos 50 años. Mauricio Daza, no lo he escuchado, amigo mío. A ver, yo creo que, bueno, finalmente quedamos en el mismo punto, en cierta medida, pero si uno hace un análisis un poco más profundo, yo creo de que todo este proceso constituyente, que finalmente es uno, ¿no?, que tuvo 2 partes, pero el segundo proceso deriva, ¿no?, del primero, la verdad que sí deja ciertas lecciones, ¿no? Y una de las lecciones es que en una constitución uno no puede agregar cualquier cosa, digamos, ¿no? No son programas de gobierno, eso se ha repetido harto, pero es muy importante señalarlo, ¿no? Porque tal como dijo Gonzalo Youssef, acá lo que ocurrió es que primero se le preguntó a la ciudadanía, ¿quieren una nueva constitución? Un 80% dijo que sí. Y después la ciudadanía le dio la confianza, un poco por la dinámica de lo que se estaba viviendo, a los sectores más progresistas e incluso con un papel muy importante de liderazgos sociales que estaban fuera de la política tradicional. A ellos se les dio, ¿no?, en las urnas una votación suficiente para liderar, ¿no?, este proceso. Y finalmente ese liderazgo se diluyó, finalmente esa oportunidad histórica, que yo creo que no se va a volver a repetir, a ver, es única en la historia de Chile, no sé si se va a volver a repetir próximamente, se desperdició, ¿no? Y todos los que estuvimos ahí de alguna forma tenemos algún tipo de responsabilidad en ese ámbito, ya sea colectiva, ya sea individual, pero sobre todo quienes lideran el proceso, terminó con un rechazo. Y después, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que los partidos políticos tomaron el proceso, establecieron límites, ¿no?, para el mismo, de contenido. Ya los límites era una constitución en sí misma. ¿Ah? Establecieron expertos que no eran elegidos por la ciudadanía, sino por los propios partidos que tenían representación en el Congreso. Se generó un texto y se llamó de nuevo a una elección para los efectos de que ese texto pudiera ser revisado por un grupo de consejeros constitucionales. En esa ocasión la ciudadanía confió en el otro grupo. Dijo, ¿sabes qué? Le vamos a dar la confianza de liderar este proceso a los sectores que son más conservadores. Bueno, y finalmente esos sectores fracasaron. Y fíjense, finalmente en este gran proceso constituyente, ¿no?, con estas 2 partes participaron no solamente liderazgos políticos, teniendo el control del proceso, que vienen de los partidos tradicionales, sino también participaron dirigentes sociales, ¿no? O sea, fue una convocatoria amplia en el proceso. Y finalmente terminamos con este fracaso que da cuenta de que el tratar de colar, ¿no?, en una constitución que tiene por su estructura, por su naturaleza, ¿no?, un tema de permanecer en el tiempo, de establecer las reglas básicas a partir de las cuales nos vamos a relacionar entre nosotros como sociedad, vamos a solucionar nuestros problemas. Eso no puede ser un espacio para instalar, ¿no?, las ideas de uno u otro sector. Y esa es una lección importante, independiente de otro elemento, ¿eh? Que acuérdense que el proceso constituyente parte de un acuerdo por la democracia de una nueva constitución que tuvo por finalidad, de alguna manera, desarticular lo que era un estallido social que estaba creciendo en forma descontrolada y que estaba generando hechos de violencia. Y creo que en ese sentido fue exitoso el proceso constitucional de alguna manera encauzar precisamente, ¿no?, lo que estaba ocurriendo en nuestra sociedad y bajar un poco los ánimos y generar un espacio de paz social. Lamentablemente no hay una nueva constitución, pero sí hay lecciones que, por lo que se ve, ¿no?, y por lo que se escucha respecto a las declaraciones de algunos dirigentes políticos, por ejemplo la señora Hoffmann, parece que todavía no se están entendiendo ni se están
incorporando lo que debiese ser el nuevo diálogo político entre las fuerzas políticas de nuestro país. Claro, en esa misma línea hace sentido la reflexión de que, claro, no ganamos nada, pero pudimos haber perdido muchísimo más. Y eso es algo que uno ha escuchado hoy día en distintos análisis. Ahora, de cara a la agenda legislativa que viene a continuación y que el gobierno le pide a la oposición, bueno, veamos cómo lo sacamos adelante. Está tendiendo la mano la moneda. El diputado Jaime Naranjo habló respecto de la postura de la derecha. ¿Qué dijo esto? Creo que es bueno que aquellos sectores de derecha más prudentes, más moderados, traten de asumir el liderazgo dentro de la derecha y la extrema derecha, porque hoy día esos sectores han pasado a ser el balón de cola de la derecha, y creo que eso está haciendo un tremendo daño al país. Estamos frente a una derecha extrema que no tiene límites de ninguna naturaleza para alcanzar su objetivo, y lamentablemente a sectores más prudentes, más moderados, de derecha, han sido arrastrados a esas posiciones. Gonzalo Youssef, esta derrota del día de ayer de Republicano, mucha gente asocia como el gran derrotado al Partido Republicano José Antonio Kast, ¿le da una ventana a la centro-derecha para desmarcarse del Partido Republicano y poder generar algún espacio de conversación con el oficialismo o no? Yo creo que no. No es que uno se quiera desmarcar o no de los republicanos. El electorado de centro-derecha se siente representado con republicanos, se siente identificado en un momento de post-convulsión social, cuando veía que el país se venía abajo, apareció un liderazgo firme, y ese liderazgo marcó a gente que lo apoya. No es cuestión más que más la opción apruebo o a favor. Ayer sacó el 45% de los votos, entonces... Sí. No es un electorado que uno pueda decir, mire, los republicanos... Entonces, si tú me preguntas cómo sigue la correlación de fuerza, yo creo que se mantiene en la centro-derecha. Sigue habiendo una mayoría de republicanos o de personas que se sienten más identificadas con las posturas de republicanos que con las posturas que celebra el diputado Naranjo, que yo le recomendaría que se preocupara de su sector y que no viniera a dar cátedras aquí a los adversarios, que ellos claramente... Si hubiese sido 70 en contra, 30 a favor, ahí cambia la cosa, pero 45-55 no es una distancia sideral. Sin duda hay algo de eso. O sea, si hubiera sido como el primer plebiscito de entrada, que fue 80-20, la derecha estaba por el suelo, digamos. Ahora la derecha, entendida como centro-derecha, incluyendo los partidos de Chile Vamos, sacó una votación importante que no la aleja tanto de la mayoría absoluta para gobernar. Entonces, en ese sentido... la elección no es un desastre político. Yo creo que lo que sí, no hay que perder los espacios de reflexión, y en eso estoy de acuerdo aquí con Mauricio. O sea, aprovechemos este momento que el gobierno ya no va a quedar distraído por el tema constitucional y que a lo mejor va a haber disputa, y eso también es legítimo. Uno puede ser de centro derecha y estar en contra de los impuestos y entender que la agenda pro crecimiento pasa por no poner impuestos, sino que lo contrario. Entonces, eso también es una postura legítima en democracia, y me imagino que los que la sostienen y los que creen en eso están en posición legítima de defenderlo, sí. No porque el resultado del plebiscito fue uno u otro. Cecilia, si ayer hubiese ganado el a favor, hoy día no habría ninguna posibilidad de que la moneda hablara de reforma tributaria o de reforma previsional o de nada. Probablemente de nada. O sea, el gobierno habría quedado bajo la línea de flotación. Eso no pasó, ganó en contra. ¿Le da suficiente oxígeno al gobierno como para impulsar las reformas que están queriendo plantear? Porque desde RN, su presidente, el senador Galilea, habla de una reforma del sistema político. No habla de una reforma de tributaria, o sea, perdón, ni tributaria ni de pensiones. Habla de otra cosa. ¿Está bien sintonizada la propuesta de la moneda? Bueno, yo primero creo que se nos olvida que este plebiscito fue para evaluar un texto constitucional propuesto. Esto no era una evaluación al gobierno, esto no era, aunque en la campaña se utilizaran miles de formas para ganar votos. Y eso es importante. Tampoco era, como escuché, una locura por ahí, que era estar a favor del texto de la Constitución que tenemos hoy día. Tampoco es eso. Creo que se lo escuché a Jimena Rincón. Dicho sea de paso, que fueron los grandes derrotados de ayer también, porque ellos hicieron una apuesta, se situaron en la derecha y la verdad es que les fue re mal. Yo no sé qué van a hacer ahora, pero apostaron mal. Dicen que hay un pololeo con la centro derecha. O sea, ellos son los nuevos integrantes de la derecha.
O sea, aquí el pololeo y esta cosa no. Quedó muy claro que ellos son los nuevos integrantes de la derecha. Ellos verán dónde se sitúan, tanto que les gusta la palabra centro, pero la verdad no la ocupan nunca, porque ellos se situaron en la derecha. Y la evaluación fue al texto. Ahora, el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, porque aquí hay reformas importantes propuestas y es su obligación hacerlo. Es el Ejecutivo, es parte de su trabajo. Pero a mí me llama la atención la actitud de la UDI. O sea, encuentro increíble que por haber perdido se hayan taimado, porque en el fondo eso es. Perdimos, entonces ahora no vamos a conversar de ninguna cosa, no van a tener nuestros votos, como si fuera una transacción apostando en un casino. La legislatura es para hacer políticas públicas. Entonces, a mí me parece que esa mezquindad de la derecha va a seguir pesándole y va a seguir no interpretando a los ciudadanos, porque a los ciudadanos lo que les interesa es que le cambie la vida de alguna manera. ¿Se taimó la UDI, Rodrigo Ortiz? Absolutamente, o sea, me calza. Las declaraciones de María José Hoffmann las considero totalmente inoportunas. Y lo que ha quedado claro también es que Republicano jugó muy bien el rol para ganar los escaños de impugnador del poder. Y yo vengo a solucionar todo en materia de seguridad, básicamente. Y cuando tuvieron que salir a jugar el partido, mostrar su uniforme, el color, su real ropaje, es decir, hablar de las ideas en concreto, más allá de impugnar a quien está en el poder, los chilenos le dijeron que no da lugar a sus ideas. Lo que fue para el plebiscito número 1, los sistemas de justicia y la plurinacionalidad, fue para el plebiscito número 2, la regresión absoluta conservadora en materia de objeción de conciencia, de aborto 3 causales, de poder abrir colegios conforme convicciones morales y religiosas, elevado a garantía fundamental. La igualdad de la ley era lo mismo que abrir colegios conforme convicciones morales y religiosas. Eso es lo que hizo el Partido Republicano. Y me parece que deben internalizar lo anterior, sobre todo la gente de derecha, y ahí el llamado a la centro-derecha, no a republicanos. Dejen de ser el balcón de cola del Partido Republicano, porque las ideas de extrema derecha fueron tan derrotadas como las ideas de extrema izquierda en el plebiscito número 1. ¿Coincide, Mauricio Daza? Sí, entiendo que el diputado Soto dio una cuña que puede ser esclarecedora respecto a este tema. Dijo, mire, sabe que el resultado del plebiscito demuestra que Chile no es la Venezuela de Maduro, pero ojo, tampoco es la Argentina de Milei, ¿no? Y yo creo que ese es un mensaje muy potente, sobre todo para la derecha, ¿no? En el sentido de, por lo menos los partidos de Chile Vamos, que no pertenecen a republicanos y que de alguna manera han sido colonizados, ¿no?, por republicanos. Y ha sido colonizado no solamente por un tema electoral, como dice Gonzalo Youssef, sino también tiene que ver con un discurso, ¿no? En algún punto, al parecer, ¿no?, los dirigentes principales de la centro-derecha trataron de disputarle, ¿no?, quién era el que gritaba más fuerte, el que daba el discurso más incendiario, extremadamente, entre comillas, conservador. Pero obviamente un RN, un UDI, un Evópoli que trata de imitar a un republicano no va a rendir lo mismo que un republicano, pues, si nadie va a comprar la copia. Tienen que van al original, pues si está en la papeleta. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esa derecha? Ojo lo que pasó también con la derecha más dura en España en las últimas elecciones. Yo creo que tienen que entender de que tiene que existir un discurso que sea distinto, ¿no? Volver un poco a la idea de la centro-derecha, ¿no?, que habían espacios de deliberación, habían espacios para llegar a acuerdos, ¿no?, y no abrazar estas ideas de una forma tan, yo diría, ideologizada, ¿no? Ahora, hay un problema en todo caso con la agenda. También el presidente tiene que ser un poco flexible y entender el escenario, porque hay ciertos debates, y esa es una de las lecciones que tenemos que sacar. Hay ciertos debates que tienen que salir de la Constitución, ¿no? No reemplazar, porque es verdad, ¿no? Por ejemplo, el modelo de AFP, ¿no?, el modelo de seguridad social privatizado, ¿está en la actual Constitución? Sí, pero la idea, digamos, no es reemplazarlo por otro, digamos, a nivel constitucional. Lo que hay que hacer es llevarlo más bien al ámbito legislativo. Y en ese sentido, en el ámbito legislativo, esas ideas básicamente compiten, ¿no?, a partir de la regla de las mayorías democráticas, ¿no? Esas son las reglas del juego. El problema es que la derecha, ellos creen, porque allí escuchamos a la secretaria general de la UDI, ¿no?, sí, que hablaba del sentido común. Sí, por el sentido común de ellos, bajo su ideología. Ellos no se pueden adueñar del sentido común, entre comillas, y los otros sectores tampoco.
El problema es que la derecha no va a aprobar una reforma previsional en los términos que quiere el gobierno, porque hay una diferencia ideológica, ¿no? Ellos realmente creen, y lo han dicho en todos los tonos, que la mejor forma de poder entregarle mejores pensiones a la gente es a través de mantener un sistema privado de AFP e incluso entregarle más plata a la AFP para que puedan invertir, entre comillas, los dineros de los afiliados. Ahora con un aporte del 6% completo que se le va a cargar a los empleadores. Ese 6% completo directo a la AFP porque es la mejor forma. Ellos son privados, capitalizan, qué sé yo, y además invierten en empresas y eso genera toda una dinámica en la economía. Oiga, el pacto fiscal, pues si la derecha no cree que subir los impuestos es la mejor forma de beneficiar al país. Ellos creen que hay que rebajar la carga tributaria. ¿Por qué? Porque las propias personas van a mantener ese dinero y lo van a utilizar y van a, de esa manera, activar la economía, ¿no? Es una diferencia ideológica que se tiene que zanjar en procesos electorales, en democracia. Pero no lo podemos constitucionalizar para quedar como normas pétreas. Uno de los pecados, para terminar, de este último proceso, de este último texto, era que establecía estas normas y las ponía de una forma pétrea, o sea, eran mármol. Para cambiar el texto constitucional se requerían de 2 legislaturas y de 3/5. Mire, una de las cosas buenas que ocurrió en todo este proceso es que se bajaron los quórum para reformar la Constitución, algo que es posible. 4/7, ¿no? Y además se eliminaron las normas de quórum calificado, que también eran normas que requerían un quórum superior. Así que, insisto, muchos de estos temas se tienen que arreglar jugando el juego, ¿no?, de la democracia en las urnas. Otro de los que habló fue el jefe de bancada del Partido Comunista, el diputado Luis Cuello. Escuchemos. A mi juicio, el escenario cambió de forma bastante significativa. Y eso significa que hoy día la derecha, que viene de una derrota electoral, que viene de una derrota que significa que su apuesta por obstruir el avance de la reforma fracasó, debe estar más flexible, más dispuesta a conversar, a negociar. Yo espero que lleguemos a un entendimiento en materia previsional, en materia tributaria, pero para eso es indispensable que la derecha cambie de actitud y deje de negarle la sal y el agua al pueblo de Chile. Gonzalo Youssef. Quiero colgarme de lo que decía Mauricio en el sentido de que creo yo que la responsabilidad de elegir los temas también es parte de la responsabilidad del Poder Ejecutivo. El tema de pensiones, respecto de qué hacer con el 6%, yo creo que puede pasar todo este periodo, estos 2 años, y no se va a resolver. El tema de una reforma tributaria, ¿qué decir? Entonces, ¿qué es lo que yo me atrevo a sugerirle a la acción gubernamental, hacia dónde se tiene que dirigir? Hacia los 2 grandes problemas que tenemos y que tenemos que resolver de manera urgente. ¿Qué son? El tema del crecimiento y el tema de la seguridad. Es ahí donde el Poder Ejecutivo tiene que mostrar esa capacidad de conducción que a lo menos ha estado ausente en estos primeros 2 años con algún pretexto constitucional. ¿Y para eso se necesita o no se necesita la oposición? Obvio que se necesita, pero ahí va a ser más fácil que encuentren acuerdo y no en temas que no van a estar de acuerdo. Y si lo hacen bien, y de aquí a 2 años el pueblo de Chile valora exitosa la labor en términos de crecimiento y seguridad, quizás esa misma coalición, con algunos cambios, podrá nuevamente obtener una mayoría y hacer cambios en otras cosas. Y ahí sí le va a poder reprochar a la derecha, mire, usted quería esto y no quería aumentar la cotización, no quería crear un organismo estatal, como si eso fuera la solución del tema de las pensiones. Ahí se va a poder enrostrar eso. Entonces, tiene que haber una elección de los temas adecuados. Si aparece una agenda coherente en términos de crecimiento, con desarrollo enfocado en las inmobiliarias, ¿qué pasa con el desarrollo inmobiliario en Chile? ¿Está parado? ¿Y a alguien le importa? A nadie. Rodrigo Retic. Es que se entrecruzan los temas y aquí entramos a hablar del manjar de la política, el fondo de la política, A ver. lo que mueve las ideas en el mundo de la política. Habla Gonzalo de seguridad y crecimiento. Yo estoy de acuerdo. Pero la problemática, más allá de los homicidios en particular con imputados desconocidos y en particular cómo la migración ha influido en lo anterior, a mayor seguridad vas a tener, o a mayor igualdad de todos en al menos algo que son derechos sociales, vas a tener un país más seguro. Crecimiento, ¿qué es primero? ¿Crecer o tener igualdad o equidad de todos en al menos algo? Porque permítame decirle que sociedades mayormente desiguales afectan el propio crecimiento. Hay un estudio muy interesante de Brian Keeley del año 2018 de la OCDE que decía o dice de que un aumento en desigualdad de 4 puntos significa un decrecimiento en los países de la OCDE. La relación que hay entre desigualdad y crecimiento es muy firme.
Si tú tienes un país de la OCDE, no estamos hablando de países pobres, estamos hablando de países de la OCDE. Si tú tienes un país OCDE desigual, no vas a tener crecimiento. Y esto la derecha nunca lo ha entendido. Ellos piensan de que el crecimiento es tirar de una manija y que todo va a funcionar. Y lo anterior, además, la evidencia empírica dice que no funciona. Hay otro estudio de la London School of Economics que dice de que se analizaron 50 años en materia de desregulación y de bajar los impuestos para ver si la gente con más recursos podía chorrearse abajo. No funcionó. Y la época de mayor crecimiento económico de la historia de la humanidad, que es entre 1950 y 1973, coincidió con impuestos a la renta alta de hasta el 90% en Estados Unidos y en Europa Occidental. Por lo tanto, por favor, el llamado a la derecha, que dejen de creer las ideas de Milton Friedman, von Hayek, porque están derrotadísimas. Y con esto yo no digo que hay que acercarnos al socialismo real de Cuba o al comunismo de Corea del Norte o de Venezuela, sino que hay que acercarnos a la socialdemocracia. Crecimiento e impuestos sí conversan muchas veces. ¿Pueden conversar, Gonzalo Youssef? ¿Replique? Lo único que está fracasado en el mundo son los estados socialistas y reales, las medidas socialistas que reales. se han aplicado a la economía. Pero Gonzalo no entiende algo, no distingue entre socialdemocracia los socialismos y socialismo reales real. que ya fracasaron, Reales. dejaron espacio a las medidas económicas socialistas y también son un fracaso. Entonces, yo discrepo legítimamente de lo que dice Mauricio y que trata de disfrazar como una verdad científica, y no es así, digamos. ¿Mauricio o Rodrigo? No, perdón, Rodrigo. La tendencia en el mundo es otra, digamos. Pero yo creo que, sin perjuicio de que es un tema legítimo de discutir y que puede ser la esencia, justamente es ahí donde tenemos que discutir cuáles son los elementos que que favorecen el crecimiento y cuáles son los elementos que favorecen la tranquilidad delincuencial, por ponerle un nombre. Entonces, obviamente va a haber distintas recetas. ¿Cómo se resuelve? Bueno, veámoslo, pero veámoslo en el Parlamento, y eso también es algo que... Es que aquí hay una... Yo cambiaría el concepto. A ver. El concepto de crecimiento por el de desarrollo, que es un concepto mucho más completo, porque tiene que ver con crecimiento y también tiene que ver con equidad, que también tiene que ver con que esta desigualdad, que es la que nos tira para abajo, porque digámoslo, o sea, no podemos seguir con las mujeres ganando menos, pensionándose menos. O sea, aquí tenemos gente de segunda clase, ¿ah? y que no tiene las mismas posibilidades. Yo no tengo las mismas posibilidades que tú. Entonces, también tenemos que hablar de desarrollo, porque tiene que ver con el desarrollo humano. Entonces, yo trataría también de ir derribando estos mitos que si no crecemos, claro. si no en lo uno o lo otro. Claro, en lo uno o lo otro. Yo creo que esto converge, converge. Lo que pasa es que nosotros hemos estado criados en este sistema y no conocemos otro tampoco. No, porque por eso que el país ha crecido 5 veces en estos últimos 30 años. Mira, pero si hubiera votado en otro pero sistema, ¿ha crecido para quién? Pero ha crecido para quién. Para el problema todos. no es para todos. En manera desigual, pero para todos. No es para todos. Mira, no nos vengan a convencer que ahora estamos todos bien, po. No nos convenzas de eso. Porque pero si nadie está diciendo que estamos todos bien. El país ha crecido solo para algunos. Y ese es el reclamo de las personas. Totalmente. Ese es el reclamo. Por eso sueña con una constitución distinta. Por eso apuesta a estas cosas. Pero ¿cómo? ¿Y no que habíamos quedado con esta constitución? Hacen estos cambios de votan por uno porque están apostando a ver si votan por otro para ver si... Y se dieron cuenta los ciudadanos que la verdad es que aquí lo que hay que hacer es que converjan ciertas posiciones para ir caminando hacia adelante. Porque si eso no pasa en este país, nos vamos a quedar hasta aquí. Hasta aquí no vamos a avanzar. Y eso también es responsabilidad de la oposición, también es del gobierno, pero también es de la oposición. Rodrigo Retico. Hay una suboptimización del recurso humano de Chile. Las personas están suboptimizadas. El 80% gana 800.000 pesos hacia abajo. Y lo anterior, la traducción que hacen las sociedades democráticas de Occidente es establecer un aseguramiento básico de derechos sociales. La derecha cree una teoría que está equivocada y está errada, que es la siguiente. Piensan de que hay un orden virtuoso espontáneo en la sociedad, que usted mientras más se esfuerce, más lejos va a llegar, que es una media verdad. Ojo, yo le rescato esa teoría de la derecha de que es una media verdad. Yo no le puedo decir a mis hijos que no se esfuercen.
Yo les tengo que inculcar el mérito y que deben ser meritocráticos. Pero la otra moneda de la meritocracia, que es la que nunca ha entendido la derecha, es que las posiciones sociales se otorgan mitad mérito y quizás menos, mitad contingencias arbitrarias. La comuna en que nació, el lugar en donde estudió, si usted tenía 2 papás o no tenía ningún papá. Y eso, ya, pero es que Gonzalo, teniendo ese diagnóstico, déjame terminar, teniendo ese diagnóstico claro, déjeme terminar, teniendo ese diagnóstico claro, la ecuación o el producto que sale del horno es igualdad de todos en al menos algo, que no es igualdad de todos en todo. Derechos sociales, salud, educación, pensiones, vivienda. Y la derecha nunca entendió lo anterior. Perfecto. ¿Colaboran en algo las declaraciones de hoy? De Rodrigo, nada. Beatriz Evia, de Beatriz Evia, la expresidenta del Consejo Constitucional. Escuchemos. Yo creo que habrá momentos para hacer los análisis y hacer las evaluaciones. Nosotros hemos estado trabajando fuertemente en el proceso, estuvimos involucrados en la campaña, terminó ayer este proceso y ahora vendrán los días de hacer todos los análisis y todas las autocríticas que sean necesarias, lo que siempre es bueno para poder mejorar de cara a los desafíos del futuro. Que se jodan fue un error. Yo lo que busco es que efectivamente los chilenos puedan vivir en paz y quienes tomen las decisiones se jodan de seguir haciendo lo mismo, de inventando excusas para no hacerse cargo de los problemas. Eso sí tenemos que enfrentarlo una buena vez. Vuelve sobre un concepto, Beatriz Evia, que fue muy polémico en la franja, ¿cierto? El que se jodan. Y que se jodan los que toman las decisiones. Mauricio Daza, opinión. Oye, la verdad parece que la única que está media jodida es la señora Evia, porque la verdad que seguir con este tema a un día de que perdieron un plebiscito, y no por poco, si tampoco, digamos, son 11 puntos, la verdad es que es bastante inverosímil, ¿no? Dice, no, si vamos a hacer la autocrítica y después que se jodan. Obviamente ese no era el tono, no era la idea, ¿no? Ahora, lo que hay que señalar, una de las lecciones que yo creo que podemos aprender respecto a esto, y que da cuenta un poco el debate que tuvimos hace unos minutos, porque fíjense, hace unos minutos estábamos debatiendo, ¿no?, con personas que son de distintos ámbitos políticos, sobre la forma de enfrentar, por ejemplo, el tema de salud, educación, entre otros. Y fíjense, acá está un poco está el tema, ¿no? La Constitución del 80, Jaime Guzmán hizo algo que fue bastante llamativo, porque él lo que hizo fue establecer un conjunto de derechos sociales. Hay un catálogo de derechos sociales en la Constitución del 80, pero hizo algo que nadie había hecho antes, que era señalar, mire, ok, estos derechos sociales van a ser prohibidos eminentemente por los privados, no por el Estado, ¿no? O sea, era un pensamiento, como les digo, muy inusual, quizás único en la época. Entonces, hay dos ámbitos. Uno es decir, mire, ¿sabe qué? Obviamente un objetivo de todos es que exista salud para todas las personas para que puedan desarrollarse, que exista educación, que exista seguridad social. El tema es el cómo. Y el debate del cómo debiese estar entregado precisamente al debate político, al juego normal de la democracia, donde las personas elegimos un parlamento para legislar, se establece cierta correlación de fuerzas políticas, cada una de estas fuerzas políticas representa, ¿no?, una forma de solucionar estos problemas y se va dialogando y se va llegando a acuerdos. Si no se llega a algún acuerdo, entonces, ¿qué es lo que ocurre? En la siguiente elección va a haber una oferta de candidatos que también nos va a señalar el cómo y la ciudadanía va eligiendo y se va resolviendo de esa manera los problemas. El drama, tanto de la Constitución del 80 como de los intentos constitucionales fallidos, fue el resolver no solamente el qué, sino también el cómo y establecerlo de una manera pétrea, o sea, que no se pudiese fácilmente cambiar, ¿no?, a través de incorporarlo en un texto constitucional. Yo creo que esa es una de las lecciones que tenemos que aprender de todo este proceso. Mauricio, una pregunta para ti. A propósito de lo que planteas de cómo se ejerce, ¿cierto?, el juego de la democracia a través de las elecciones, a través de la representación. Hay quienes plantean que el sistema político está desequilibrado, está desbalanceado, que no se puede gobernar, que tenemos una crisis de gobernabilidad a partir de cuando la reforma al sistema político. ¿Coincides con esa mirada? Lo digo porque el presidente de RN plantea de que hay que hacer una reforma al sistema político, que era algo que traía esta propuesta, que daba la idea de que estabilizaba la política. ¿Coincide o no? O sea, a ver, estabilizaba la política para la opinión de la derecha, digamos, ¿no? A ver, a mí no me parece que sea pertinente el que las mismas personas que están diciendo de que todo el tema constitucional tiene que parar
y que incluso le increpan, ¿no?, al adversario, el que está al otro lado. Oiga, ustedes no vayan a iniciar de nuevo el debate constitucional, esté ahora planteando un debate constitucional, pues. Porque resulta que el sistema político es uno de los núcleos de la Constitución. Entonces a mí no me parece que lo que está planteando el señor Galilea sea consecuente ni menos oportuno. Yo creo que ya el ciclo constitucional terminó y lo que se debe dar ahora es el debate respecto de aquellos espacios donde se puede avanzar. Y en eso recojo algo que se ha señalado acá. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Rodrigo Rettig, o sea, en eso no cabe duda, desde mi vista de cómo se tienen que solucionar los temas. Pero otro fenómeno completamente distinto es si es que se va a poder avanzar en definir precisamente esas materias en el pacto fiscal y en el tema, por ejemplo, de las pensiones. Yo creo que no, porque hay diferencias ideológicas, ¿no? Y va a ser muy difícil. Pero fíjense, acá el Ejecutivo tiene la oportunidad de identificar otros ámbitos donde sí se puede avanzar. Se puede avanzar en salud. Tanto el primer proyecto, la primera propuesta de Constitución, como esta última que se rechazó ayer, establecen como base un seguro universal de salud. Está bien, el cómo era distinto, ¿no? En uno lo proveía básicamente el Estado, en el otro básicamente los privados. Pero hay una idea base importante para mandar, por ejemplo, una reforma global al sistema de salud. Eso abriría un poco el espectro. Hay muchos temas en los cuales hay coincidencia y esa se puede identificar, ¿no? Estos textos tienen elementos comunes y yo creo que ahí se puede identificar, además de la labor que tiene que hacer el Ejecutivo. Y hay otro tema que ha pasado colado que a nadie le interesa, pero es el tema más trascendente que va a definir este gobierno. ¿Cuál? Por lejos, ¿no? Y que va a afectar no solamente al Estado, sino a la sociedad en general, cómo vamos a contar con recursos, cómo se define el tema de el Salar de Atacama, de la explotación del litio, de qué manera el Estado va a participar en esa explotación. Eso se está definiendo en una negociación directa que está llevando el Ejecutivo. Eso no pasa por el Parlamento. Eso lo define el gobierno de Gabriel Boric y tiene una repercusión inmensa. Un dato, el año pasado, solamente el año pasado, se recogió precisamente del tema litio mucho más dinero el que aportó Codelco, por ejemplo. O sea, estamos hablando de algo trascendente que obviamente se está negociando bajo cuerda, por algo será, ¿no? Pero en fin, pero ahí hay ámbitos en los cuales el Ejecutivo puede hacer mucho. Eso es un ejemplo de la acción que puede realizar el presidente de la República en un sistema que se mantiene como hiperpresidencialista y donde tiene un amplio ámbito de acción. Cambiamos completamente de tema. La moneda estira la mano y dice, bueno, lo necesitamos. ¿Y qué dice la oposición? Portazo que se escucha hasta Magallanes. Oposición endurece tono y decide ingresar acusación constitucional contra el ministro Montes. Tras la derrota que sufrió el sector en el plebiscito, la derecha presentará este día martes, mañana, el libelo en contra del ministro de Vivienda, el que busca que asuma su responsabilidad política en los casos de transferencias de dineros de entidades públicas a fundaciones. ¿Qué cambió, Gonzalo Youssef? Hasta la semana pasada, en la derecha había muchas voces reticentes a acusar constitucionalmente al ministro Montes. Sin embargo, tras la derrota, hoy día mismo se anuncia que mañana se ingresa el libelo. Bueno, me imagino que sin haber tenido, digamos, información del tema, debe ser una natural manera de dar vuelta a la cosa, digamos, en términos políticos más... ¿Están desviando la atención? No creo que desviándole la atención, porque este es un tema que traía la atención, digamos, sería como recuperando la atención. Pero sí tratando quizás de lograr una mayoría para luego revertir esta sensación de derrota. Yo creo que la situación del ministro Montes la hemos discutido aquí y creo yo que debió haber renunciado antes para hacer, digamos, un favor a su propia coalición, pero veo ahora que se va a complicar la cosa, porque el gobierno no lo va a querer dejar caer. Sin duda está el tema de la relación del presidente con el Partido Socialista, que no es una cosa poco importante, por el contrario, digamos, yo creo que el partido más importante de los que sustentan la coalición de gobierno es el Partido Socialista, entonces no es algo que sea fácil. Yo no sé la verdad cuál sea digamos, el fundamento verdadero de la acusación, pero parece ser una manera de generar un escenario favorable para una coalición que acaba de perder una elección. ¿Qué dijo el diputado Daniel Melo del Partido Socialista justamente? Escuchemos. No existe fundamento para una acusación constitucional contra el ministro Montes. Esto es solo una estrategia comunicacional de la derecha porque el caso ya está siendo investigado por la justicia. Hago un llamado a la oposición a ser responsables, no seguir con esta fiesta de acusaciones que desvían la atención de las prioridades que tiene la gente en materia de seguridad, salud y vivienda. Luego de la derrota de ayer, uno esperaría que hubiera entendido el mensaje que dio la ciudadanía
menos peleas chicas y más acuerdos por la gente. Esto es una estrategia comunicacional, plantea el diputado Melo. Cecilia Valdés, ¿coincides? A ver, mira, creo las dos cosas. A ver. Yo creo que la oposición está en su derecho de presentar una acusación constitucional. La verdad es que el caso convenio ha afectado mucho la ejecución de políticas públicas de parte del Ministerio de Vivienda. Y eso no es justo con la gente que lleva esperando mucho rato, porque se han dedicado más a ir respondiendo parte de la investigación. En el fondo ha paralizado el Ministerio. Y hay un costo, ahí hay un costo. Pero también, por otro lado, es lo que decía Gonzalo, o sea, tratar de dar vuelta a la hoja para conversar más de este tema y no de la derrota del plebiscito que tuvo. A mí me parece que es parte del oportunismo que siempre tienen. ¿No? ¿Crees que va a avanzar? ¿Crees que van a poder destituir al ministro Montes? Mira, yo creo que no. Yo creo que no, porque aquí además se está investigando. O sea, tampoco es que aquí no se esté haciendo nada, aquí se está investigando, hay gente ya detenida. O sea, esto ya está llegando a un fondo. Entonces yo creo que no va a avanzar. ¿Tiene futuro, Rodrigo Retegui, esta acusación constitucional? Nunca le ha resultado en todas las no les ha resultado en las acusaciones constitucionales que han llevado adelante. ¿Tiene futuro? ¿No tiene futuro? Creo que no tiene mérito. Un piscinazo sin agua en la piscina, porque la derecha ya ha tenido acusaciones constitucionales, han salido todas para atrás, para los intereses de la derecha, y este podría ser un gran revés. Quiero tu respuesta a la vuelta de las declaraciones de la ministra Camila Vallejo. Escuchemos. Volvemos a reiterar, no hay ningún fundamento jurídico para una acusación constitucional contra el ministro. Después de las sendas especulaciones que se hizo sobre el informe entregado por la subsecretaria, quedó muy claro que en esa minuta se señalaba que no había ningún tipo de irregularidad. Entonces, el ministro ha dicho la verdad. El ministro ha dicho que no se le informó de ningún tipo de irregularidad o algo que constituyera delito o conflicto de interés. Y cuando estalló el escándalo del caso Convenios, al día siguiente actuó. Rodrigo Retegui, ¿coincide con la ministra Vallejo? Para nada. A ver. La cancha sobre la que se juega este partido no es jurídica, es política. Es una acusación constitucional que está enmarcada en un libro que se llama, oh sorpresa, Constitución Política de la República, no jurídica de la República. Y lo que estamos viendo el día de hoy con el caso Convenio es el misil más grave que ha tenido en la flotación de los buques de este gobierno. ¿Para qué vamos a hablar de pacto fiscal y de impuestos que yo hace 25 minutos estaba hablando de la importancia de subir la carga tributaria en un país tan desigual como Chile, si voy a tener el caso Convenios vivo y no voy a poder terminarlo de una forma de lo más verosímil posible o que tenga una imagen de término fuerte, que lo anterior va enlazado de manera evidente con la salida de Carlos Montes? No porque yo crea que Carlos Montes es culpable del caso Convenio, ni porque crea que Carlos Montes se llevó plato para la casa, todo lo contrario. De hecho, Carlos Montes es uno de los políticos más intachables de la historia de Chile en el último tiempo. Pero al mismo tiempo, Carlos Montes es ministro de un ministerio, valga redundancia, de vivienda, donde ocurrió uno de los fraudes o las defraudaciones más grandes de los últimos años en el gobierno de Chile. Y lo anterior, el ministro no puede hacerse el sordo. No obstante él no sea el responsable directo, no obstante él no sea el que tuvo el dolo directo. La responsabilidad política exige que los ciudadanos puedan observar de que los líderes, respecto a los cuales pasan este tipo de cosas, salgan para descomprimir el ambiente, y si presentan la acusación constitucional, yo conmino a que el ministro Montes debe renunciar. ¿Para qué vamos a entrar en materia de una acusación constitucional? A mí me parece pésimo lo que estás diciendo. Puede tener la acusación constitucional. ¿Por qué Cecilia me parece pésimo lo que estás diciendo, dice Cecilia Valdés? Me desconcentro porque ¿por qué dice que es pésimo? No se preocupe. ¿Por qué te parece pésimo? ¿Sabes lo que me pasa? Que esta cosa de haber ganado este plebiscito, ha ganado el en contra, y por una parte hablar de la unidad, y los propios partidos del gobierno opinan que un ministro se vaya. Yo no entiendo esas coaliciones. Son cosas distintas. No está bien, pero yo no entiendo la política cuando existen estas coaliciones que de verdad no son coaliciones. ¿Lo ves como una deslealtad o como una falta de convicción? Mira, ¿sabes qué me pasa? Yo y voy a decir algo bien impopular, pero desde la concertación que no veo una coalición de verdad. Yo creo que lo que está gobernando hoy día no es una coalición, es la suma de partidos
Entonces es súper difícil permítame administrar, replicar. perdón, es súper difícil de administrar una cosa tan diversa y que tiene por su parte distintos objetivos. Y esto después se traduce en que en las votaciones en el Congreso, que desde la propia Claro. coalición votan en contra Todo de lo que quiere el gobierno. Todo tiene consecuencia y daño colateral. Yo no quiero ni defender a uno ni a otro, pero mi punto es que me cuesta entender que una coalición sea así. ¿Ustedes son una coalición o no Sí, son pero, una coalición? pero Rodrigo? permítame distinguir lo que es la cofradía política respecto de la responsabilidad política. Y la mejor forma de cuidar a este gobierno y a este presidente, respecto al cual yo soy miembro de un partido político que lo contempla o está metido en el gobierno, es apagar los graves incendios que tiene este gobierno. Y el grave incendio del ministro Montes es el mega incendio de estos 2 años de gobernanza del gobierno del presidente Boric. Y el ministro Montes no es culpable del caso Convenio, pero políticamente es el responsable. Nosotros los chilenos somos muy flojos en materia de responsabilidad política. Como que pasa algo y dice, no, yo no fui, fue el mando medio. No, compadre, usted era el ministro del Ministerio de Vivienda cuando ocurrió el caso Convenio. Y eso aquí en cualquier país OCDE, con estándares OCDE se va, renuncia. Por favor, cuidemos al gobierno del presidente Boric, los que somos parte de los partidos políticos del oficialismo. Y eso incluye entender de que el ministro Montes debe salir. Perfecto. Vamos a cambiar completamente de tema luego de este debate que hemos sostenido en el programa y vamos a revisar una noticia que, claro, el plebiscito opacó un poco, pero que es altamente relevante. Un mega fraude tributario. 240.000 millones de pesos. Algo adelantamos en la pauta del día viernes aquí en el programa. Tenemos titular, mire. 343 autos, 47 propiedades, armas y drogas. Autoridades entregan detalle y evidencias del mega fraude al fisco. De hecho, fue el subsecretario Monsalve quien en una pauta del día de hoy planteó: robaron 240.000 millones para tener una vida de lujo. Hasta los propios gremios de los empresarios señalaron, no son empresarios, son delincuentes, Mauricio Daza. Claro, eso da cuenta de que las personas que están involucradas en esto son como empresarios de medio pelo, ¿ah? Porque no salieron a decir de que no eran empresarios Carlos Delano y Carlos Lavín, por penta. No salieron a decir que no era empresario Julio Ponce Lerú. Nunca ha dicho que no es empresario Sebastián Piñera, sin duda. Porque esos son los de verdad, pues esta es una manga picante que se organizó en 7 clanes a lo largo y ancho del país para operar desde el año 2015, ¿no? Y emitir, escuche, más de 100.000 facturas falsas, las que se han detectado hasta ahora, y han causado un perjuicio fiscal de 240.000 millones de pesos. Este es el fraude tributario más grande de la historia de Chile. Ahora, obviamente, cuando hacen estas incautaciones se empieza a descubrir varias cosas. Se pilló, por ejemplo, 22 vehículos de alta gama de los 370 y tantos que se señalaron. 343 vehículos con prohibición de enajenar, 47 inmuebles, 424 cuentas bancarias. Fíjese, armas y municiones, 4 revólveres, 7 pistolas, 5 armas largas, 18 armas cortas, diversa munición, tenían más de 3.900 cartuchos. O sea, esto es casi, digamos, de película, ¿no? Un chaleco antibala, droga, pillaron, joya. Y hasta el momento, solamente ahora, porque en un contexto de 240.000 millones de pesos que están defraudados, este monto que le voy a decir es poquito. Pillaron 27.000 millones de pesos que se habría recuperado de todas estas empresas. La verdad que llama la atención no solamente el volumen, ¿no?, de este fraude, sino cómo pudieron operar desde el año 2015, ¿no? O sea, porque este es un volumen muy grande. Hay que felicitar a la Fiscalía y obviamente al Servicio de Impuestos Internos por haber detectado. Ahora, pero después de 8 años, ¿no? Con miles de operaciones entre estas empresas, más de 3.000 contribuyentes a quienes se le habrían emitido estas facturas. Estas facturas tenían por objeto básicamente reducir carga tributaria y obtuvieron dinero del fisco por esto, ¿no? Con exportaciones e importaciones falsas, además, ¿no? Entonces, estamos frente a una trama que yo creo que se trata de la punta de un gran iceberg que puede también, de alguna manera, afectar a los órganos públicos que debían fiscalizar esto y que derechamente no lo detectaron en forma bastante llamativa. Pero bueno, se ha avanzado en esta noticia que yo creo que ha quedado un poco opacada por todos los otros acontecimientos que se han vivido durante los últimos días, pero es realmente, insisto, una de las noticias más importantes y que sin duda va a abrir una trama
de ramificaciones que son, a mi juicio, insospechadas. La magnitud de lo defraudado equivale a la construcción de 25 centros de salud familiar, o los SFAM, 3 hospitales de alta complejidad y más de 15 liceos, planteó el ministro de Hacienda, Mario Marcel. La cifra es exorbitante, es sideral, Gonzalo Youssef. En este tipo de procesos, apuntando a lo que decía Mauricio, de larga data, esto venía del año 2014, 2015, 6 clanes que se dedicaban a montar empresas para finalmente defraudar al Estado. ¿Es de muy compleja investigación? ¿Por qué se demoró tanto en haber resultados? ¿O era necesario tomarse ese tiempo para poder tener al grupo completo de personas que estaban defraudando al fisco? Me parece que la dificultad investigativa estaba a distinguir de los miles de casos de facturas falsas, y yo creo que es la manera en que se cometen el 99% de las defraudaciones en Chile, digamos, digamos, poder aislar a todos estos casos que tenían una raíz común, porque si hubiesen empezado a perseguir uno tras otro, quizás el gran fraude no hubiera sido resuelto. ¿Por qué se demoraron tanto? Bueno, yo creo que justamente por eso, porque no había como una causa común. Estaban todos estos miles de casos aislados, que deben haber sido miles de casos dentro de miles de casos, porque sin duda la evasión tributaria, esto debe ser un porcentaje importante dentro de la evasión tributaria, costaba identificarlo, hasta que se toma una decisión investigativa y se dice, mire, esto no lo vamos a perseguir uno por uno, lo vamos a perseguir todos juntos. Y eso es un mérito investigativo y también un mérito de parte del que toma la decisión de hacer o montar una causa tan compleja. Habló el fiscal nacional Ángel Valencia, veamos. Posible porque hay un trabajo largo. Estos delitos son complejos de investigar. Por eso muchas veces pedimos paciencia. Para poder obtener estos resultados es necesario investigaciones que toman tiempo, pero finalmente se habla con los resultados. Insisto, para la comunidad vamos a seguir yendo no solo por peces pequeños, vamos a también seguir yendo por los peces grandes. Claro, estaba el fiscal de alguna manera explicando el porqué, la complejidad de esta investigación y por qué el tiempo que se demora es algo no es sencillo, ¿cierto?, de conectar, de recabar los antecedentes. No vamos a la luna porque no queremos, porque la verdad es que estos tipos, creativos son. Montaron un entramado gigantesco entre 6 clanes para generar empresas falsas y facturas ideológicamente falsas para poder defraudar al fisco. Y lo hicieron durante muchísimos años. Cecilia, tenemos un problema grande de fiscalización en el servicio, porque está muy bien que se haya hecho, y nosotros lo hicimos el viernes también, ¿cierto? Cuando revisamos la noticia, bien el Ministerio Público, bien Impuestos Internos, pero también se hizo durante mucho tiempo. ¿Cuántos más de estos otros casos pasarán bajo el radar? No, ¿y cuánto se demorará cada investigación? Porque está bien, es un caso complejo, pero 8 años a mí me parece que es bien excesivo. Seguramente hablo desde mi ignorancia también, pero ¿qué falta para que sea más, para que tenga más celeridad algo tan importante para el fisco como esto? Y eso es lo que hay que preguntarse, ¿cómo se mejoran las condiciones para que las investigaciones puedan ir a un tranco más rápido? Y no esperar esta cantidad de tiempo y esta cantidad de recursos que se defrauda el fisco. Este tipo de noticias, hay que decir de hecho que la formalización empezó el viernes, continuó el día de hoy, esos 55 comillas empresarios, los empresarios dicen son delincuentes, y bueno, ahí está la investigación, usted saque sus conclusiones. Este tipo de noticias, Rodrigo, ¿juegan a favor o en contra de una potencial reforma tributaria? Muchos podrían decir, en vez de querer buscar más impuestos, mejor recaudemos mejor, eficientemente, y que no existan estos pillos que andan haciendo de la suya. ¿Qué piensa usted? Bueno, la evidencia indica que el Estado de Chile es uno de los 10 más eficientes del mundo en materia de gasto público. Eso lo ha dicho el Banco Interamericano de Desarrollo del 2018, lo ha dicho el Foro Económico Mundial del 2016, lo decía ya Mario Weisbrot del año 2006, lo hizo un estudio de Afonso del año 2020. En consecuencia, me parece que si bien existen casos de democracias vivas y todo es aquello que ya sabemos, también existe que el Estado de Chile ha reducido la pobreza en su máxima expresión desde la vuelta de la democracia con transferencias directas. Tenemos una serie de elementos que permiten comprender de políticas públicas, del auge, el plan auge. Usted si se atiende está en la casa, el plan auge es con impuestos, es con el Estado. Por lo tanto, sí, hay algo oscuro, pero hay muchas cosas buenas. ¿Y qué es lo que falta? En línea con lo que decía Cecilia y compartiendo su criterio, faltan recursos. Faltan recursos. Un fiscal hoy día tiene... ¿Cuántas causas tendrá Mauricio por persona un fiscal? ¿500 causas? ¿250? He sabido incluso algunos con 1000 causas. En consecuencia, si no inyectamos recursos donde ponemos la palabra, que es en materia de seguridad, en específico en el Ministerio Público, vamos a tener un fiscal para 1000 causas y evidentemente se va a demorar 8 años. Pero mira, lo que estamos hablando hace un rato,
respecto de cuáles son aquellos espacios donde puede haber algún tipo de consenso. Porque en el tema del pacto fiscal hay varios subtemas, ¿no? Sí. Un tema tiene que ver con aumentar la carga tributaria, o sea, que las personas y las empresas deben pagar más tributos que lo que pagan ahora. Y ahí hay una diferencia muy importante, ¿no? Yo diría que casi insalvable. Pero hay otro ámbito, otro subcapítulo que tiene que ver con medidas de fiscalización tributaria. Correcto. Para poder enfrentar tanto la elusión como la evasión tributaria. Yo creo que ahí hay un espacio, por ejemplo, donde sí se puede avanzar. Y avanzando en una cosa, de repente se van abriendo las voluntades para la otra. Entonces, también esto tiene que ver con cuál es la muñeca política, ¿no? No puede ser todo o nada. Mire, ¿sabe qué? O es el bloque completo o nada. Porque la verdad es que lamentablemente, o afortunadamente, depende del punto de vista, ¿no? El gobierno no tiene los votos en el Congreso para poder avanzar con sus proyectos, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con el plebiscito constitucional. De hecho, esto se definió en las elecciones parlamentarias, donde además el presidente Boric fue electo como primer mandatario. Entonces yo diría de que acá también estas noticias pueden generar una voluntad política para avanzar en aquellas partes donde sí puede haber consenso. Hubo sorpresa, en todo caso, en el famoso listado de 55 delincuentes detenidos. Mira lo que trae, por ejemplo, el desconcierto.cl. Los 55 empresarios detenidos, ex candidata republicana Jimena Jiménez, aparece en la lista. Fiscalía reveló los nombres y apellidos de los 55 empresarios detenidos acusados de cometer el fraude del fisco más grande de la historia. El largo listado lo lidera Jimena Jiménez, ex candidata a Core por el Partido Republicano y actual vocera del Comando a Favor, algo que, claro, conocimos durante el fin de semana también. Cecilia, ¿qué te parece? Bueno, lamentable, porque la gente, los delincuentes, además que se metan a política, mira, la política y a la gente que le gusta la política no puede gustarle la plata. Eso es un concepto básico para que la corrupción no sea fructífera. Y yo creo que aquí se juntaron las dos cosas y eso es fatal. Ahora, chuta, es lamentable que esto no se haya identificado dentro de la gente más amiga de ella en términos políticos. Porque la verdad es que no estamos hablando de 20 pesos, ni de 30 pesos. ¿Hay cómo hacer una revisión, claro, Mauricio, un control de aquello? Lo que ocurre es que, insisto, 240.000 millones de pesos que finalmente son perjuicio fiscal. Y son perjuicios para la ciudadanía, para los programas sociales, para que el fisco cuente con dinero para ayudar a las familias más vulnerables. Esto se suma a otros casos. ¿Se acuerdan? El ya olvidado caso Hermosilla, que ahora le pusieron caso audio. Mire, bien llamativo. Primero se llamaba caso Coima y hoy día caso audio. Claro, para centrarse en lo que le conviene a las defensas, que son los audios que se habrían obtenido ilícitamente y no en las coimas. Bueno, pero dentro de la revelación de las coimas, resulta que el señor Sauer dijo, mire, ¿sabe qué? 3.500 millones de pesos me ahorré. 3.500 de una pasada, porque yo pagué coimas por 140 millones, 40 millones para la psicópata bien orientada y 100 millones que se habrían ido para funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. 3.500. O sea, y estamos hablando de dos casos, ¿no? Que hay que confirmarlos, obviamente, se tienen que investigar y están en indagación. Pero ahí ya tenemos indicios, ¿no? O sea, igual podríamos hacer una gran pega con medidas que sean eficientes para la elusión, para la evasión, entregándole más atribuciones y yo creo que más autonomía también, con más control, obviamente para que no haya corrupción, al Servicio de Impuestos Internos. Entonces ahí hay un espacio para avanzar, independiente que yo creo que también se debiese aumentar la carga tributaria, por lo menos a las empresas que son más grandes, no a las pymes. Pero bueno, eso último, no hay un acuerdo viable en el Congreso, porque hay un sector que legítimamente piensa de que fíjese que con menos impuestos se va a reactivar la economía. Bueno, ese debate entonces quedará suspendido si es que no hay un acuerdo, que no creo que exista, para lo que es el próximo periodo legislativo. Pero en el intertanto podemos avanzar en esto y se pueden generar importantes recursos solamente controlando la carga tributaria que ya existe. Hace algunos minutos atrás Rodrigo Ortiga hablaba de la responsabilidad política, cómo se asumía la responsabilidad política en nuestro país. Se le preguntó a José Antonio Kast respecto de Jimena Jiménez, la vocera de la opción a favor del Partido Republicano, que está involucrada en este caso. Kast por detención de ex candidata republicana. Si alguien cometió un delito, debe ser sancionado. Bueno, es de perogrullo. Gracias, ¿Qué más va a decir? Gracias, José Antonio. Muy clarificado. Frases para el bronce. Frases para el bronce. Gonzalo Youssef, ¿qué te parece la apreciación de José Antonio Kast?
¿Deben los dirigentes, los líderes políticos ser un poco más enfáticos cuando aparece una historia como esta? ¿O basta con esta frase Yo creo que en este caso le están poniendo color. A ver, cuénteme por qué. Respecto de esta persona, es una dirigente de segundo orden y digamos de tercer orden que está metida, es una de las 55 personas que está metida. ¿No da Entonces, para tanto? No da para englodar al Partido Republicano como se está sugiriendo aquí. ¿Pero es Lo que militante? sí creo yo... ¿Es militante? ¿Cómo? ¿Es militante? Bueno, pero Entiendo digamos, que sí, hay- militante. cada partido tiene Es miles de militante. militantes. Entonces, si a cada partido va a ser una gran responsabilidad, lo que claro, sí no queda creo nadie. es que los partidos tienen que ganar legitimidad y eso es lo que hace la diferencia, por ejemplo, con un partido que se mantiene en el tiempo, no sé, el Partido Renovación Nacional, el Partido Socialista, que en algún momento, por una cuestión de estadística, van a tener que enfrentar un problema de corrupción y la diferencia va a ser cómo lo enfrentan y cómo lo resuelven, si son duros o son blandos al respecto. Yo creo que el Partido Republicano está empezando en este aprendizaje, no sé, digamos, esas declaraciones yo me imagino que son una cuña rápida. Y recuerdo el caso del consejero que estaba involucrado en una causa de abuso sexual o que había hecho Sí, también del Partido Republicano. cuando era candidato a consejero y lo echaron al tiro, había sido elegido, fue Sí. elegido consejero y lo Sí. echaron al tiro. Entonces, yo no creo que haya una responsabilidad de republicanos en esto. Creo que sí, que los partidos efectivamente tienen que ser duros con los militantes que incurren en casos de corrupción. Espero que no la pongan de candidata a diputada en el futuro. Y totalmente de acuerdo. O sea, la política tiene que estar protegida de toda influencia del ámbito. Sí. En ese caso en de particular las posibilidades de fraude. del consejero electo, él no asumió. No fue que el partido lo haya sacado. Sí, pero digamos que Él hubo algo en dijo, conjunto y al lo ladito. sacaron nomás. Rodrigo Ortiz quiere replicar, por favor, en Sí. breves segundos, Rodrigo. Que preguntaba por qué es militante, porque en algo no menor. José Antonio Cast podría haber dicho el beneficio de la duda, no sé cuál es la bajada de la nota, pero podría haber dicho que le había denunciado al Tribunal Supremo y iba a buscar su expulsión. Ahí tenía un link, José Antonio Cast, con su militante de su partido. Y él decide decir algo súper causa común, lugar común, y la verdad que no fue todo lo potente que pudo haber sido. Hay una noticia que no queremos dejar pasar, que queremos revisar también esta noche de aquí en Tiempos Violentos y que tiene que ver con la Florida, en donde el alcalde Carter ha anunciado un batallón de seguridad. ¿Liderado por quién? Por una ex general en retiro de Carabineros, pero no está en retiro todavía. Mira lo que pasó. Carabineros le abre sumario a la general de Carter por seguir en calidad de oficial activa y remite antecedentes a Interior. Era obvio que- Berta Robles fue nombrada por el alcalde de la Florida como la encargada del batallón de seguridad de la comuna. Sin embargo, la policía uniformada advirtió que su retiro recién se va a ejecutar a fines de marzo. La alta oficial, por su parte, rechaza cualquier irregularidad y desde su entorno explican que desde que se le contrató en la municipalidad renunció a su sueldo en la institución. Aquí necesito una bajada, un buen abogado, Mauricio Daza. Explíqueme la relevancia de que esté, Esto no no sabía esté. yo. Nos quedan escasos minutos, pero quiero comprender la noticia. Ya, súper sencillo. Da lo mismo que haya renunciado a su sueldo. El tema es que no renuncia a su función pública. Ella es funcionaria pública, general de Carabineros y no puede ser contratada en un contrato privado por el municipio de la Florida o por cualquier otro. No es algo que ella pueda decidir libremente. Entonces, de esa perspectiva, yo creo que acá se ha cometido una falta de criterio, ¿no? Bastante evidente. ¿Por y parte que, del municipio o por parte de ella? Yo creo que los dos, ¿no? Yo le echaría, no sé, yo creo que ella estaba más en posición de poder haber informado de esta circunstancia, el municipio también de haber requerido más antecedentes. Bueno, esto va empañando, ¿no? Todas estas medidas y todos estos anuncios que se hacen de una forma tan, digamos, llamativa y que muchas veces no tienen los impactos que se buscan o pretenden concretar. Cecilia Valdés. Mira, lo encuentro súper raro. Me acuso, porque recién me entero por ustedes de esta noticia, pero efectivamente el cargo le lleva funciones. ¿Ah? Claro. No es solamente recibir un sueldo, ella tiene una función como un funcionario que recibe, además, o sea, un funcionario contratado por el Estado. Claro. O sea, no es cualquier contrato esto. Y además tiene a su haber supervigilar o atender o segurizar a la ciudadanía. Pero me parece muy rara esta relación que tiene el alcalde de Carter con funcionarios de Carabineros, fíjate. Porque, ¿cuál es esa relación tan cercana que hace que ella tome esta decisión? 60 segundos para cada uno de los invitados que nos van quedando. Gonzalo Youssef, ¿qué le parece esta noticia que hemos conocido?
Bueno, una desprolijidad. Debe ser que la llamaron a retiro y pasará a retiro de manera oficial a partir de marzo. Y entre medio pues, apareció esta posibilidad de trabajo. Se debieron haber tomado los resguardos, pero creo que es una cuestión más bien reglamentario legal. Y el tema de fondo es digamos, el que debería preocupar. Es legítimo que los alcaldes sean quienes tengan que tomar la batuta en temas de seguridad. ¿Es legal que los alcaldes tomen la batuta en temas de seguridad? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Ya. No a ese nivel quizás o con esas medidas, pero sí los alcaldes obvio que tienen que preocuparse por la seguridad. Perfecto. Me queda un minuto para Rodrigo Rettig. Rodrigo, ¿qué te pareció? Me parece mal primero, pero yo quiero irme al fondo del asunto. A mí me parece grave lo que está ocurriendo en la Florida y la ciudadanía tiene que poner los ojos y los medios de comunicación sobre lo que está ocurriendo ahí. Lo que está haciendo la Florida y la Reina, entiendo también, es el primer paso para volverte un narcoestado. Vamos a preguntarle a México. Pagarle a grupos privados de municipios para otorgar seguridad es un manjar para el narcotráfico de apuntar mejor, pagarle $1 millón de pesos más mensual a cada uno y traértelo a tu bando. Por lo tanto, tenemos que estar muy bien con los ojos muy puestos respecto a lo que está pasando ahí. Ahí está la advertencia de Rodrigo Rettig. Hacemos un corte, regresamos de inmediato a Tiempos Violentos aquí en Vía X. Ya regresamos. Muy bien, estamos de regreso aquí en Tiempos Violentos por las pantallas de Vía X, como todas las noches de lunes a viernes. Y le vamos a otorgar a nuestros invitados, como es tradición, 10 segundos de libre y total disposición para cerrar este bloque. Comenzando con Gonzalo Youssef. Gonzalo, sus 10 segundos finales desde ahora ya. Señor presidente, olvídese de la trascendencia y las grandes obras y las grandes transformaciones. Preocúpese de la seguridad, preocúpese del crecimiento y si lo hace bien en 2 años, que pasan volando cuando uno está siendo presidente, quizás su coalición tenga alguna posibilidad. Perfecto, Gonzalo. Gracias por habernos acompañado esta noche de día lunes. Cecilia Valdés, secretaria nacional de la ADC. 10 segundos para usted. Aquí le hablo un poco a la UDI. Fíjense ustedes que la grandeza se ve en las derrotas. Ustedes fueron derrotados. Por lo tanto, tienen que poner a servicio de la causa su voluntad. Y Tiempo, eso es Cecilia. trabajar en el Parlamento. Perfecto, Cecilia. Muchísimas gracias. Gusto de verte como siempre. Don Rodrigo Rettig, 10 segundos desde ahora, ya. Un día como hoy, hace 73 años, nació mi padre, quien se fue de este mundo hace 3 años. Así que mi sentido homenaje y mi recuerdo a mi gran viejo que no nos acompaña desde el año 2020. Perfecto, un abrazo, Rodrigo, grande para usted y para toda su familia en este día de recuerdo. Mauricio Daza, nos reencontramos mañana. Absolutamente, los tiempos violentos no van a parar y nosotros seguimos aquí observando en qué están. Así que mañana nos encontramos acá en Vía X. Gracias por premiarnos con su sintonía. Síganos también a través de las repeticiones o a través del canal exclusivo del canal en YouTube. Gracias al equipo de producción, gracias a nuestros invitados y a ustedes el público. Buenas noches, que estén bien. Hasta mañana.